Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. adaptarse o morir. Este es quizás el lema que mejor sintetiza una de las principales teorías de la ciencia contemporánea, la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Si bien Darwin la formuló pensando en la biología, su argumento nuclear ha permeado nuestro modo de pensar, de tal modo que hoy lo extrapolamos a cualquier área, considerando que es necesario adaptarnos a los tiempos en que nos ha tocado. Como si fuera una máxima taoísta que llevamos tatuada en el alma, nos decimos: asimila al cambio, no te resistas a lo inevitable, evoluciona. La palabra evolución es un cultismo que procede del prefijo ex, hacia afuera, y del verbo volver, dar vueltas, y está emparentada con bóveda, involucrar, revolver o válvula. Por supuesto, también con involución o revolución. La gran revolución de los últimos años, de las últimas décadas, ha sido sin lugar a dudas la digital. Millones de personas estamos conectados de un modo inimaginable hace 50 años en nuestra gran aldea global. Y la gran revolución del último año ha sido, sin duda, la inteligencia artificial. Millones de personas la estamos utilizando ya, cuando hace poco más de un año casi nadie la conocía. ¿Cómo ha evolucionado nuestro modo de interactuar con y en los medios digitales? ¿Cómo impacta la evolución tecnológica en nuestras vidas? ¿Cuánto ha cambiado el modo de narrar y comunicar en los últimos 30 años? Estamos enseñando alfabetización transmedia de la forma adecuada. Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Carlos Scolari. Carlos Scolari es doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes por la Università Sacro Cuore di Milano, donde estudió con Umberto Eco, y es catedrático e investigador de teoría y análisis de la comunicación digital en la Universitat Pompeu Fabra, donde también ha sido coordinador del programa de doctorado en comunicación. Ha publicado numerosos artículos y diversos libros, entre los que destacamos La ecología de los medios, Hipermediaciones, La cultura snack y La guerra de las plataformas. Pues bienvenido, Carlos, muchas gracias por tomarte tu tiempo en esta visita que estás haciendo aquí en el ITAM para acompañarnos. Muchísimas gracias por la posibilidad de charlar un rato sobre estos temas tan apasionantes. Aprovecho para hacer una aclaración. Yo me doctoré en Milán, pero no trabajé con Umberto Eco porque Umberto Eco enseñaba en Bolonia. Mi director de tesis, yo defendí la tesis en el 2002, era Gianfranco Bettini, que era un semiótico, fue la primera generación de semióticos del cine, después se metió en televisión y formó mucha gente en ese campo, y ya los que entramos en el doctorado a finales de los 90, principios del 2000, ya hacíamos semiótica de los medios digitales. De acuerdo. Yo hacía semiótica de las interfaces digitales, tenía colegas que investigaron en la tesis semiótica del videojuego, del hipertexto, pero tuve la suerte, viví en Italia 12 años, me lo crucé un par de veces a Umberto Eco en congresos de semiótica y eventos. Y contabas ayer que habías asistido a alguna de sus clases. Sí, bueno, eso cuando apenas llegué a Italia, en el año 90, me saqué estos pasajes abiertos en tren para recorrer el país, y llegué una tarde a Bolonia. Yo no tenía ni idea, sabía que Umberto Eco daba clase en Bolonia, pero ni siquiera tenía un mapa de la ciudad. Me bajé de la estación, me puse a caminar, y fui dando vueltas y llegué a un lugar que decía DAMS. Y digo, esto me suena al DAMS, que era la facultad donde daba clase Umberto Eco, era disciplina del arte, música y espectáculo, ¿no? El espectáculo. Y era viernes, y yo entro, como entro en cualquier universidad, y había un panel, estos corchos, ¿no? Donde se ponen los horarios, y era viernes y era el día de la clase de Umberto Eco, donde hacía su clase magistral. Entonces, obviamente me colé en el aula. Eran estas aulas. ¿Estaría llena? Sí, bueno, era parte del paisaje, era allá, ¿no? No es como Umberto Eco en América Latina, en Estados Unidos, era un rockstar, llenaba teatros. En cambio, allá, yo he visto conferencias de él en Milán que había 50 personas, porque él vivía a 3 cuadras, vivía entre Bolonia y Milán. Entonces, claro, era un vecino que iba a dar una charla en el centro, pero... ¿Nadie es profeta en su tierra? No, era profeta. Lo que pasa, claro, la gente ya lo había escuchado tantas veces ahí.
pero fue la época que él estaba trabajando, que después fue un libro sobre la búsqueda de una lengua original, ¿no? Bueno, que eso después repercutía por todo el tema de la dispersión de las lenguas en Europa. Ajá. Él estaba con ese tema y fue una clase magistral, era un orador brillante, aparte, bueno, un intelectual increíble, muy curioso, renacentista, ¿no? Porque el tipo leía de todo, pero aparte hablando era muy cómico, ¿no? Era divertidísima esas clases. Así que bueno, no trabajé con él, pero por lo menos me colé en alguna de sus clases. Muy bien. ¿Pero Bueno, qué es semiótica? Semiótica. Semiótica, bueno, es una disciplina que estudia, siempre se dice la semiótica estudia los signos, pero yo creo que le queda corta esa definición. Yo creo que es una disciplina que se ocupó y se ocupa de estudiar los procesos de construcción de sentido e de interpretación, ¿no? Y esto lo explicaba muy bien Umberto Eco, dice, bueno, como que la semiótica tiene unos límites, ¿no? Como que llega un momento que ya, a lo mejor uno hace semiótica, pero tiene relación, por ejemplo, con la psicología perceptiva, ¿no? Si yo voy, no sé, voy en coche de acá a Querétaro y hay niebla en la ruta y yo vislumbro algo en medio de la ruta y empiezo a hacer hipótesis, ¿no? Pues un accidente, un coche, un animal suelto. Claro, ahí estoy interpretando. ¿No? Paso de la percepción de lo básico, ¿no? A la interpretación. Claro, después dice Humberto Eco, claro, después tenemos, esa es la interpretación más individual, que está entre percepción y construcción de interpretación. Estamos dando un sentido a lo que vemos. En el otro extremo tenemos los grandes sistemas semióticos que dan sentido ya no a la cosa individual, sino a grandes áreas de la cultura, ¿no? Pensemos la gastronomía como sistema semiótico, la moda, la fotografía. las matemáticas. Obviamente. En griego exactamente sema significa significado, ¿no? Sí, el tema es que se habla de semiótica y de semiología. De acuerdo. Porque está la tradición más anglosajona, que ya hablaba de semiótica, ya en la época de la modernidad, los filósofos hablaban de semiótica. Charles Peirce, el famoso filósofo estadounidense, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, él habla de semiótica. Y la semiología es la raíz lingüística. También es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ferdinand de Saussure, él desarrolla, ¿no? En los años 60, cuando todo esto aflora en Francia y en Italia, cuando Eco, digamos, en los años de formación de él, ¿no? En los 60 se habla de semiología, la semiología francesa. Yo Y recuerdo después se junta con la semiótica, bueno. Creo que era Platón, ¿no? El que relacionaba sema y soma, el significado y soma, cuerpo, y decía que es que el significado de los seres humanos es que estamos encerrados, encapsulados en un cuerpo, que nuestra alma es de otro lado, pero está encapsulada en ese... Sí, después la semiótica se ha ido expandiendo, ya hace décadas que está lo que se llama la biosemiótica, que investiga las formas de comunicación entre diferentes especies. Seguramente yo estaba preparando algo, ahora estaba escribiendo algo sobre semiótica e inteligencia artificial. O sea, usar el chat GPT son procesos de construcción de sentido, de interpretación permanente. Y, o sea, tiene una dimensión semiótica interesantísima todas estas aplicaciones. Normalmente empezamos por la pregunta que ahora no hemos empezado, pero ¿qué es la evolución para ti, en un sentido general? Bueno, evolución, yo venía investigando los medios desde que terminé la facultad, me interesa estudiar comunicación en Argentina, y todos los años 90 prácticamente estuve fuera de la universidad trabajando en empresas digitales. En el 98 vuelvo a la universidad para hacer el doctorado en Italia, y en el 2002 ya en España me reincorporo a la vida académica, digamos, full time, ¿no? Como profesor e investigador. Y yo me daba cuenta de que los que estábamos metidos en los nuevos medios, ¿no? En los new media, seguíamos consumiendo viejos medios. Yo seguía escuchando la radio, mirando la tele, y notábamos cambios en esos viejos medios. En la radio y en la tele. Sí, la prensa y todo. Pero como yo estaba tan interesado en los videojuegos, el hipertexto digital, la interfase, no le daba mucha importancia. La gente más vieja que yo en esa época, que venía investigando radio, televisión y prensa, detectaban los cambios en la prensa, en la radio y la televisión, pero no lo vinculaban a lo nuevo. Entonces yo, a la cosa de 20 años, primero, digo, acá no hay esto de viejos medios, nuevos medios, acá hay medios en una ecología, en un ecosistema, algunos llegaron antes, otros después, hay relaciones de competencia, hay colaboración, y ahí me acerco a lo que se llama la ecología de los medios. ¿Okay? Es un campo teórico que empezó a tomar forma en los 60 con Marshall McLuhan, quien decía, ¿no? Él fue uno de los fundadores de la Media Ecology, y él decía que los medios, bueno, forman ambientes, que nos transforman, pero también hace hincapié en las relaciones entre medios. McLuhan tenía una frase brutal que decía, no podemos entender o darle sentido a un medio si no es en relación con los otros medios. ¿Se podría decir que un medio es una especie?
en esta Bueno, si ecología empezamos a jugar con mediática, yo lo uso a menudo, siempre Ajá. entre comillas, lo digo Ajá. entre comillas, pero podemos hablar de especies mediáticas. Claro, si uno habla de ecología, si uno quiere analizar, que es lo que me Ajá. interesa a mí, el cambio mediático, Ujú. voy a hablar de evolución de los medios. De acuerdo. El primero que habló de Claro. evolución de los medios fue un discípulo de McLuhan y Postman, Paul Levinson, que todavía está en Nueva York, está en activo en la Universidad Fordham. Él defendió la tesis doctoral en el 78 y habla de Media Evolution. Ujú. O sea que bueno, yo me engancho con esta tradición y trato de construir una teoría, ¿no? De integrar contribuciones que ya existen. Porque yo creo que la teoría evolutiva de los medios ya existe. Solo había gente que investigaba extinción de los medios. Ujú. Había gente que investigaba los nichos de la comunicación, cómo Ajá. compiten los medios por sus recursos. Hay gente que habla de adaptación, ¿no? O de aparición de nuevos medios, emergencia. Ujú. Y lo que yo, bueno, ahora va a salir un libro, salió el año pasado en inglés y ahora va a salir en castellano. Lo que yo estuve haciendo es unir estas contribuciones más individuales para tratar de armar una teoría del cambio mediático en clave evolutiva. Justamente mencionabas que a veces esos medios luchan entre sí, ¿no? Y tienes uno de tus libros en Anagrama, en la editorial esta chiquita, o sea, en la colección chiquita de Cuadernos Anagrama, de Anagrama. Cuadernos de Anagrama, que se titula La lucha de las, La guerra de las plataformas, ¿no? Y una de las preguntas es, ¿cabe hablar de las plataformas actuales como especies depredadoras de datos que se pelean entre sí para conseguir nuestros datos? ¿O más bien son una especie de virus que se reproducen a velocidad hiperbólica y cuyo alimento son los datos que compartimos al entrar en ellas? Sí, yo creo lo bueno de las metáforas que te permiten jugar, ¿no? Y aunque explorar siempre son y hacer buena inexactas, pregunta. pero bueno. Todas las teorías y modelos teóricos parten de una metáfora siempre, Ajá, ¿no? muy interesante esto para el TikTok. Si quieren, dejo caer otros Vale, por memes, favor, por favor. frases célebres. Por favor. No, el tema es, si podemos decir, sí, que hay una búsqueda de datos personales y hay una competencia exacerbada entre estas grandes corporaciones. Ujú. Es así. Pero bueno, hace 30, 40 años era lo mismo con la televisión. En Estados Unidos había 3 cadenas de televisión que competían por el rating. O sea que esto de ahora se compite por datos, en esa época se competía por las horas de televisión, ¿no? O la radio antes, o los diarios competían. Pensemos a finales del siglo XIX en Estados Unidos, la gran lucha entre Hearst y Pulitzer. Eran dos grandes grupos de diarios, se mataban, ¿no? Y entonces había una competencia brutal entre ellos. Pero es interesante porque cuando hay competencia, un medio trata de diferenciarse del otro, ¿no? Para poder captar más gente. Y en esa diferenciación van surgiendo nuevas formas de comunicación. El cómic, ¿no? La historieta, como nosotros la conocemos, la tira, nació en esta competencia brutal entre los dos diarios. Antes había viñetas con globitos, en la Edad Media le ponían globitos con texto a las pinturas, ¿no? Pero esto de la tira cómica, no solo cómica, que continúa, ¿no? Que el domingo sale en plancha en colores, ¿no? La página completa, nació en la lucha entre estos dos medios, dos grupos de medios, ¿no? En la prensa de finales del siglo XIX. O sea, entre los medios hay competencia, pero también hay cooperación. Es como con las especies biológicas, pasa lo mismo. Como decía Parménides, la guerra es el padre de todas las cosas. En este caso, esa lucha... la cooperación es la madre. Y la cooperación es la madre, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, no sé qué nos quieres compartir hoy sobre la palabra evolución. Exactamente lo que acaban de decir sucede lo mismo en matemáticas, ¿no? Es decir, las guerras hacen que se desarrollen ciertas áreas en las matemáticas muy específicas para tratar de solucionar problemas, y hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia. Pero vamos a tomar la palabra guerra como metáfora para que no parezca que estamos promoviendo las guerras. También hay guerra matemática, por supuesto. Sí. Guerra de paradigmas científicos. Claro, todo eso sí es una guerra, finalmente, ¿sí? Y una competencia, ¿sí? La competencia en matemáticas actualmente es feroz. Es decir, porque tienes que publicar algo que nadie haya publicado antes. Y te pueden ganar por semanas, ¿sí? Entonces sí hay grupos que están detrás de publicar ciertas cosas y se pierden la publicación porque el grupo o otro grupo o otra gente lo hizo, ¿sí? En matemáticas yo creo que la evolución ha sido fenomenal en el siglo XX. Digo, no es que ahora no, ¿sí? Ahora va hacia otros lados, pero en el siglo XX se solucionaron los grandes problemas porque empezó las matemáticas a ser una profesión muy reconocida y en donde se doctoraban miles y miles de gentes en matemáticas que tenían muy buenos empleos y que
hacían muchísimas cosas, como por ejemplo, a ver qué piensas, Carlos, poner las bases de todas esas plataformas. Sin las matemáticas sería imposible donde estamos ahora, ¿no? Y difícilmente también sería imposible la genética, ¿no? O sea, las teorías de... Claro. No, lo digo por la evolución. Se hicieron enormes cambios, evolucionó mucho las matemáticas, incluso en la manera de ver las cosas y de pensar. Primero se abocaron a los problemas más clásicos, no sé, la conjetura de Fermat, el problema de Poincaré, en fin, los problemas más clásicos que llevaban tiempo y que los resolvieron. Pero actualmente me parece que las matemáticas están dando un viraje enorme y se están ocupando mucho más de todas las cosas de medios, de todas las cosas GPT, inteligencia artificial, todo eso que sin matemáticas sería totalmente imposible, ¿no? Creo que los matemáticos de hace 50 años, 60 años, ahorita tendrían que reinventarse, no podrían seguir, ¿no? Sí, tendrían que evolucionar. Sí, no, realmente es así. Si no hubiera matemática, no habría algoritmos, el conocimiento científico. Dejemos un poco de lado más la ciencia social y humanidades que tienen toda esta parte más cualitativa, pero la ciencia más dura, obviamente. Si no hay matemática, no hay ciencia. Pero aún en ciencias sociales yo creo que cada vez son más matemáticos, totalmente, ¿no? Y, totalmente. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Es decir, de premios Nobel que en ciencias sociales que se los han dado, me van a matar, pero no importa, por una buena aplicación de las matemáticas. Totalmente. Tenemos a Kahneman ahí como buen ejemplo, ¿no? Por eso. Investigación. Sí, sí. En ciencias sociales, claro, siempre hubo un filón matemático, ¿no? Todo lo que es estudio estadístico, el sampleo, ¿no? En la sociología tradicional, eso ya estaba siempre presente. Y después, bueno, en la psicología, con los estudios más de laboratorio, pero siempre, después yo trabajo mucho en semiótica, es cualitativo, ha habido coqueteos con la matemática, pero es quali, la investigación, la etnografía, etcétera, etcétera, en humanidades, ¿no? Pero... Bueno, también está la matemática aplicada al estudio textual. Pero lo que es interesante estos últimos 20 años, con el avance de los datos, los algoritmos, está todo lo que se llama las humanidades digitales. Tenemos gente haciendo análisis de estudio de historia o evolución de la literatura aplicando modelos cuantitativos, como el grupo de Stanford de Franco Moretti. Se llama la mirada distante, la llaman ellos, ¿no? Está todo lo que hace Lev Manovich de analítica cultural. Él, por ejemplo... trabaja con grandes bases de datos artísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, han agarrado 800 pinturas de Van Gogh y a través de diferentes visualizaciones y movimientos es posible visualizar la evolución de la pintura de Van Gogh y discutir con algunas conclusiones que habían llegado los historiadores tradicionales del arte. Wow. O sea, aparecen patrones, cosas que cuando uno no tiene los 800 cuadros en una pantalla gigante y los empieza a mover, empieza a detectar cambios cromáticos, cosas muy interesantes. Y lo mismo pasa en la literatura, el estudio literario ya digitalizado. Por ejemplo, en la pintura, y eso es súper interesante, han hecho estudios muy difíciles, ¿sí? Para poder dar una autentificación de los cuadros, no simplemente porque yo conozco o yo sé o yo no sé qué, sino que determinan perfectamente cuáles son los trazos, cómo los hacen, los colores. Y bueno, también quiero decirles que aquí una chica hizo un trabajo sobre la pintura mexicana, ¿no? Ay, qué bonito. De cómo se podían determinar si este cuadro era verdadero o falso, si era una copia o no era una copia. Y eso me parece que es un trabajo fenomenal de digitalización y bueno, y las matemáticas que se utilizan ahí son las que me fascinan, ¿no? El mundo de la empresa a veces va más rápido, o casi siempre, que el de la universidad. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto de lo que hablas mucho, que es el alfabetismo transmedia. ¿Qué es, para aquellos que no lo sepan, de nuestros oyentes, y cómo fomentarlo en la universidad y en las preparatorias y secundarias? Sí, bueno, primero aclaremos el concepto de alfabetización, ¿no? Que bueno, históricamente era, digámoslo simplemente, era enseñar a leer y escribir, ¿no? Fue un proceso ya de la modernidad, digamos, en los tiempos antiguos, el medioevo, era una minoría la que tenía acceso a la lectura y la escritura. Es que muy vinculado al... No había imprenta al estado de tampoco, había muy Prusia. pocos libros, digamos que ya del siglo XV, con Gutenberg, la imprenta, se multiplican los libros, pero así todo, había mucha gente, la mayoría no sabía leer y escribir. Si ya venimos del siglo XIX, la escuela pública, la revolución industrial, ¿no? La revolución francesa, entonces bueno, ahí digamos que empieza a subir la alfabetización, sobre todo en Europa, bueno, en los países americanos también, y
Y eso, bueno, es la alfabetización tradicional, que es enseñar a leer y escribir. En América Latina tuvimos en los años 60, 70, el trabajo de Paulo Freire, ¿no? Que enseñar a leer y escribir no era solo enseñar una técnica, sino que era enseñar a leer y escribir el mundo, ¿no? Y transformarlo. Fue un poco el aporte latinoamericano. Después se empezó a hablar de alfabetización mediática. Por ejemplo, cuando aparece la televisión en los años 50, 60, había mucha preocupación. Porque los niños y las niñas miraban televisión y veían balaceras. Y aparentemente ahí iban a salir todos asesinos seriales, ¿no? Eso se vio después que no era así, pero ahí nace lo de la alfabetización mediática. Enseñémosle a la gente, jóvenes y adultos, a ver de manera crítica los medios de televisión, y sobre todo la televisión, que era el medio raro, ¿no? Lo nuevo, lo que asustaba. Yo siempre menciono a Mafalda, ¿no? Las tiras de Mafalda de esa época, en los 60, que era la discusión, ella quería un televisor, el padre no, qué sé yo, ¿no? Era esta cosa rara que entraba en la casa. Hoy nadie se acuerda de eso, nadie se preocupa porque los niños ven televisión. Tenemos otras cosas, ¿no? Entonces ahí entramos a hablar de alfabetización transmedia. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta ya no solo los medios más tradicionales, sino todas las redes sociales, pero le agregamos otra cosa, ¿no? Que en esta caracterización, que es, nosotros no interpelamos, cuando hacemos investigación, trabajamos en alfabetización transmedia, no interpelamos a la gente, y sobre todo a la gente joven, como víctima de los medios. Porque ya lo hemos visto, esto que históricamente, no, pobrecito, miran televisión. Bueno, todos hemos crecido mirando El Chavo del Ocho. Y tan mal no hemos salido, ¿no? La verdad, ¿no? O leyendo El Pato Donald, ¿no? Que no había que leer según matemáticas. Ah, sí, para leer El Pato Donald. Claro, entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros interpelamos, sobre todo cuando hacemos investigación, no interpelamos como víctima. Hemos hecho investigación en proyecto internacional en 8 países e interpelamos a los jóvenes y adolescentes como sujetos que consumen, producen cosas, nos interesaba ver qué hacían con los medios, ¿no? Había chicas haciendo fanfiction en Wattpad, había chicos jugando videojuegos, etcétera, 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 ¿no? Entonces fuimos a investigar eso, pero sin estas anteojeras de boomer, ¿no? Hoy están perdiendo el tiempo con los videojuegos. No, ahí aprenden a hacer cosas. Y si eso lo podemos aprovechar dentro del aula, mejor todavía, ¿no? O sea, se puede fomentar el pensamiento crítico a través de... Totalmente. Supuesto, ¿no? Al final de este proyecto, que fue un proyecto de 3 años, diseñamos 80 actividades didácticas para que un profe de economía, es más de escuela secundaria, de historia, geografía, literatura, por ejemplo, una profesora de literatura, que tiene en el aula un par de chicas que hacen fanfiction y un par de chicos de videojuegos, tenemos en la base de datos actividades didácticas para aprovechar eso para aprender literatura. Yo dirigí unas primeras tesis doctorales sobre educación transmedia de Noemí Lugo Rodríguez, profesora del TEC de Querétaro, y ella estuvo trabajando 1 año en una escuela, enseñanza del Quijote, aplicando la fanfiction y todo esto. O sea, chicas que no querían leer, no leyeron todo el Quijote, pero leyeron unas cuantas partes porque después tenían que hacer fanfiction, crear producciones incluso audiovisuales, y eso es educación transmedia. Una pregunta, Carlos. ¿Y en ciencias? Porque la alfabetización científica me parece que está por los suelos. La ciencia no forma parte de nuestra cultura y las matemáticas menos. ¿Tienes algo? Sí, hay un ejercicio, dentro de 80 hay varias cosas, pero hay uno buenísimo, porque incluso después hicimos un vídeo en una escuela de Barcelona. Prácticamente, en España la escuela secundaria está dividida en 2. La ESO, que va de 12 a 15, y después de 16 a 18 es el bachillerato. Igual que aquí. Bueno, entonces, el ejercicio consiste en esto. Estudiantes de química de bachillerato, ¿no? Acá que sería la prepa, ¿no? Bueno, estudiantes de química tienen que hacer un experimento con la ayuda de la profesora de química, pero tienen que hacer un experimento y filmarlo, hacer un vídeo orientado a los estudiantes de 12 a 15, explicándole eso. O sea, la profesora de química no le enseña a hacer un vídeo, porque ya sabe. O sea, en un grupo de 25 en un aula, más de uno sabe hacer vídeo y montarlo. Claro. Al menos uno lo sabe hacer, seguro. Entonces, en ese caso, hacen el experimento, tienen que aprenderlo para poder explicárselo a los otros. Alguien hace el guión, uno agarra la cámara, el móvil, otra chica hace de locución, etcétera, etcétera. Y hacen algo, un producto educativo para los más jóvenes. Sí. Ya que estamos hablando de jóvenes, Marina, ¿qué nos traes hoy? Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Qué es algo o algún evento que te haya ayudado a evolucionar psicológica, física, emocionalmente como persona? Yo creo que estar en una relación muy sana. Ahorita la relación en la que estoy con mi novia me ayudó bastante como a cambiar. O sea, con mis amigos siento que
crecí y y ahorita siento que soy una mejor persona. ¡Qué bonito! Me gustó. Pues cuando me acuchillaron acá, hace como 9 años o 10, estaba saliendo de una fiesta y me paré en el Oxxo a comprar unos cigarros. Y antes de llegar al coche, unos drogadictos literalmente me estaban asaltando. Me acuchilló uno de esos dos, que estaba de que en drogas, porque pues a ver, se venía riendo solo, venía carcajeándose, o sea, como que estaba en Narnia el güey. Y el otro estaba más sobrio, que es el que literalmente me tenía así. Entonces el güey más drogado me acuchilló, se fueron, o sea, yo le saqué lo punzocortante, se fueron corriendo y después de eso, pues no había nadie, ni estaba tan cerca de mi casa. Entonces lo que hice fue que me subí al coche, me arranqué la camisa, me hice un torniquete con las mangas, me fui manejando al hospital. Y yo, o sea, ya obviamente la chisper, me recuperé, todo bien. Y yo creo que después de ese evento empecé a ver la vida de una forma diferente a la como la veía antes. ¿Qué es algo o algún evento que sientas te hizo evolucionar psicológica, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, lo que quieras como persona? Bueno, a mí en lo personal fue cuando fui con mi primo de alberquero allá a Estados Unidos y me di cuenta de que pues, la vida puede ser más sencilla, ¿no? De lo que uno a veces se plantea. Uno como economista dice, quiero hacer grandes cosas, pero pues la vida puede ser más sencilla, más tranquila. Pues yo creo que son dos cosas. Cuando adopté a mi perro y cuando tuve mi primer trabajo, porque las dos cosas me enseñaron de forma diferente, pero como un nuevo nivel de responsabilidad que no tenía en mi vida antes de esas dos cosas. A mí me han ayudado dos cosas, y es una meditar y otra es el ejercicio. Y sobre todo en meditar también es como la oración, de que ahorita me he estado fijando más como en los retiros espirituales y así, me encanta. Y hacer ejercicio de que sí, de que mínimo 3 veces a la semana tengo que ir como para sacar todo mi estrés y así. Entonces les recomiendo meditar y hacer ejercicio. Qué saludable. Es una pregunta. ¿Algo o algún evento o alguien que te haya ayudado a evolucionar psicológica, emocional, físicamente, lo que quieras como persona? Entonces cogiste la palabra evolución. Sí, acá bueno, hay que ver esto de evolución, porque después vuelvo a la pregunta, porque siempre hay una visión que ya estaba en el siglo XIX, con la época de Darwin, que la evolución es progreso. Claro. Ajá, esa es una gran pregunta. Es progreso tecnológico, es progreso, en este caso, personal, emocional, y no necesariamente así. Cuando los que estudiamos la evolución, no es que esto va para peor, ni tampoco va para mejor, las cosas cambian. Por eso me interesa el cambio mediático, ¿no? O sea, no significa que el cambio mediático nos lleve a una sociedad mejor. No, pero tampoco peor. Okay, Vamos a lugares diferentes, de acuerdo, donde habrá cosas mejores y cosas peores. De acuerdo. Pero seguramente esto, si uno compara la vida en la época de Darwin, cuando él publicó el libro El origen de las especies en 1859, no es que todo tiempo pasado fue mejor, los índices de mortalidad, de analfabetismo eran terribles, sí. ¿No? O sea, seguimos teniendo muchos problemas, pero otras cosas se han solucionado y tenemos nuevos problemas, ¿no? O sea, pero no hay que caer en esta idea, bueno, de la evolución como idea de progreso. Lo que me llamó la atención de todos estos testimonios, yo antes dije esta idea de McLuhan, que no podemos entender un medio aislado de los demás, sino siempre en relación con otros medios. Y todas estas historias que escuchamos tienen algo de relación el sujeto con otras personas, para bien o para mal, ya sea para mejorar, llamémoslo así, una serie de interacciones, ¿no? Que pueden ser cooperativas, si lo llevamos también al plano de la tecnología de los medios, o relaciones conflictivas de competencia, ¿no? A lo mejor por la apropiación de algo, este chico sufrió heridas, ¿no? Pero bueno, es confirmar esto, que no estamos solos, somos seres totalmente sociales, y lo interesante de esto también es que, y de esto estamos tomando conciencia ahora, hasta ahora el mundo era antropocéntrico. Todo giraba alrededor del Homo sapiens, la filosofía moderna, el pienso, luego existo. Y una de las cosas interesantes que está pasando ahora, por la crisis climática, por toda una serie de cosas que están emergiendo, es que no estamos solos y no somos el centro del universo. Somos una bacteria más, que puede venir un virus mañana de otro COVID-21 y nos erradica de la Tierra, ¿no? O sea, yo creo que todas estas cosas que fueron pasando sirvieron para descentrar esto, ¿no? Como que antes, o sea, a todas estas situaciones de relaciones interpersonales, buenas o malas, ahora que empezamos a pensar la interrelación con otras especies, no es casual que se hable de la inteligencia vegetal, ¿no? El italiano Stefano Mancuso ha publicado unos libros buenísimos
el famoso documental de Netflix sobre los pulpos. Ay, ¿no? sí, yo dejé de comer pulpo y mucha gente... Bueno, no, por eso estamos cambiando, ¿no? Ya no es solo la relación entre humanos, sino que ya nos vemos como parte de una cosa mayor. Yo creo que eso es crecimiento también de nuestra posición en el mundo y perdemos la centralidad de todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la vida humana también, y ha sido siempre el Homo sapiens, como cualquier otra especie, sometida a relaciones de cooperación y de competencia, ¿no? Pensemos un Homo sapiens, o todavía no Homo sapiens en África hace 3 millones de años, competían por una serie de recursos. La sabana africana no era la selva tropical, competían por recursos, pero tenían que organizarse para sobrevivir, ¿no? Bueno, la larga evolución de nuestra especie está siempre con esta doble dimensión, que un poco lo que hacemos, lo que investigamos evolución de los medios de la tecnología es llevarla a ese plano. Hay cooperación, pero también hay competencia, ¿no? Y ver esta doble dinámica es muy interesante para comprender estos fenómenos de cambio. Quería preguntar algo. Al escuchar la pregunta me puse a pensar que podías haber preguntado qué te ha hecho crecer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre crecer y evolucionar? Cuando estaba preguntando las primeras veces estaba diciendo algo que te haya ayudado a crecer y me di cuenta que había metido la pata porque la palabra era evolución. Yo no respondí la pregunta a todo eso. No, claro. No, bueno, yo creo que las cosas que me ayudaron a crecer fueron la interacción. O a evolucionar. No, creo o evolucionar, no sé si evolucioné, perdí un poco de pelo, bueno. Pero no, bueno, la interacción, pero con ciertas personas, obviamente, ¿no? Profesora, recuerdo alguna profesora de la escuela primaria, de escuela secundaria, en la universidad, por ejemplo, bueno, Mercedes Palavicini fue la que me introdujo como ayudante alumno al fascinante mundo de las teorías de la comunicación, y fue una persona, bueno, que me abrió horizontes, todo, ¿no? O sea, mucha gente con la cual uno va interactuando a lo largo de la vida te ayuda. Y a mí me ayudó, yo creo, en el sentido positivo, haberme cambiado de país. Yo viví 26 años en Argentina, después viví 12 en Italia, después en Barcelona, y yo creo que eso, bueno, también viajar ayuda, ¿no? No es que hay que Sin duda. Pero te abre horizontes, ¿no? Tú lo Sin sabes duda, también, sí, ¿no? sí. Uno empieza a ver las cosas de otra forma, ve su propio país de otra forma, su propia sociedad. Y yo creo que eso, bueno, las aves emigran y muchas especies emigran y seguramente aprenden cosas, y bueno, nosotros también. Vamos y volvemos periódicamente. Como dice Charly García, tenemos que estar lejos para estar acá. Uf, qué bonito. Otro meme. Oye, le pregunté al ChatGPT. Le dije, oye, ¿qué le preguntarías a Carlos Escolar? ¡Wow! Sí, claro, digo, bueno, como él trabaja estos asuntos. Y él me dijo, dada la rápida evolución de los medios digitales y la cultura en línea, ¿cómo visualiza usted el futuro de la comunicación y la interacción humana? ¿Y cuáles cree que son los principales desafíos y oportunidades que enfrentaremos? Esa es la pregunta. Si la inteligencia artificial generativa fuera realmente inteligente, no haría esa pregunta. Porque yo no me canso de repetir en conferencias que no se puede predecir la evolución. Perdona que te interrumpa, pero vuelve a decir eso. ¿Que la inteligencia artificial qué? No es tan inteligente, no es nunca tan me haría esa inteligente. pregunta. Me encanta eso, ¿sí? Claro, metió la Por pata. eso te lo quería hacer repetir. Claro, porque la gente cree que llegó la inteligencia artificial y que estamos ya en otro... Y no es cierto. Llegó una tecnología llegó una ayuda para hacer ciertas cosas. Llegó una ayuda, como cuando aparecieron las calculadoras, cuando aparecieron todas esas cosas. De acuerdo. No, lo que decía es que, a ver, esto lo digo en las conferencias, lo escribo en los libros, qué sé yo, no sé que ese todavía no lo procesaron cuando la entrenaron al ChatGPT. Sí, es que hace 2 años. Estamos en un sistema complejo, el sistema de la comunicación y todo el sistema tecnológico, hay cada vez más actores, más especies y más relaciones. La matemática esto lo trabaja muy bien. Por más que tengamos muchos datos, por más que tengamos máquinas que permiten predecir ciertas cosas, nadie predice que un día te llega un virus de la China y te da vuelta al planeta como un calcetín. ¿No? Y nadie predice que un día Steve Jobs saca un aparato del bolsillo y te da vuelta a todo un mercado, y crea un nuevo mercado de la telefonía móvil. ¿No? Entonces, nadie predecía en 1440 que un emprendedor del Rin Valley, ¿no? Del Valle del Río Rin, se iba a meter en un garage y va a sacar la imprenta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el futuro del ecosistema mediático? Yo no tengo idea. Podemos hacer previsiones, un poco, bueno, en función de lo que ya sabemos, quizás 5 años podemos hacer algo, pero pensar en que van a trabajar mis estudiantes de acá a 30 años, 25, yo no tengo ni idea. Sería como preguntarle a Darwin qué especies van a aparecer dentro de 30 años. Pero él apostaba por esto. Sí. Era un pionero quizás del pensamiento de la complejidad, de la emergencia, ¿no? Esto que Darwin, digamos, lo trabajó, tenía un olfato y una vista excepcional
o que era a partir de algunos pequeños casos, los fósiles, los pájaros en las Islas Galápagos, de ahí escala una teoría, ¿no? Un modelo impresionante. Pero claro, hoy con los modelos matemáticos, simulación, esto se ve, ¿no? Que no podemos predecir qué va a pasar, qué forma va a tener eso, lo cual está bueno para mí también. Es un desafío, ¿no? Para los que formamos, en mi caso, gente que trabaja en la comunicación, ¿qué tengo que enseñarle a un chico o una chica de 18 o 20 años que le pueda servir a lo mejor acá 20 años, en un ecosistema que no sabemos bien cómo va a ser? Antes de abrir la conversación a la psicología también, se me ocurre que queda preguntarte sobre una cuestión en la que has estado investigando, que es este asunto del diario de consumo mediático, ¿no? Tú contabas el otro día que has entrevistado a jóvenes sobre esto, ¿no? Y nosotros ahora te preguntamos a ti. ¿Nos podrías resumir tu diario de consumo mediático de la última semana? ¿Qué es esto del diario de consumo mediático? Sí, bueno, es una técnica de recolección de datos, ¿no? Cuando uno trabaja puede ser joven y adulto, uno puede hacer entrevistas, hay empresas que tienen aparatitos que siguen, hacen un tracking de tu consumo mediático, antes en televisión, ahora obviamente con los medios digitales es mucho más fácil. O sea, ¿dónde estás? Pero a veces, por ejemplo, nosotros cuando hacemos mucha investigación en adolescentes, que los veíamos una vez por semana, decíamos, bueno, lleva un diario de todo lo que hiciste esta semana, si viste series de televisión, si leíste un libro, si leíste un manga, lo que sea, ¿no? Si leíste un libro analógico o no, o estamos sí, todo, cualquier tipo de consumo mediático. Ok. Si, claro, tú me preguntas mi consumo mediático acá, esta semana un poco raro porque estoy con jet lag. Okay. Normalmente yo, cuando trabajo en casa, soy muy radiofónico, escucho radio, ¿no? Soy muy tuitero. A partir de hoy una palabra vas a oír en nuestro podcast. Soy muy radiofónico, a la mañana sobre todo. Soy muy tuitero. Tengo Instagram, tengo otras plataformas, pero Facebook ya la dejé prácticamente usar. Pongo cosas ahí, pero no interactúo poco. Twitter me sigue pareciendo, a pesar de todo, y del monstruo que la compró, me sigue pareciendo una red, eligiendo bien a quién uno sigue y no enfrascándose en debates idiotas. Me parece una red donde hay buena información todavía, ¿no? Pero bueno, y después televisión, sí, obviamente las plataformas habituales para la ficción. Quisiera tener más tiempo para ver más series, películas, pero bueno. Y broadcasting después, partidos del Barça, bueno, los quiero ver en directo, obviamente, ¿no? O los mundiales de fútbol. Y después tengo una dieta mediática, bueno, después leo mucho, obviamente, libros. Una dieta mediática. Sí, y artículos científicos por mi trabajo. Y tengo una dieta mediática también lingüísticamente muy rara. Porque yo escucho radio en catalán. Escucho a RAC1. Bueno, aquí tú también parlas catalán. Sí, Marina no, Marina. Bueno, no. Marina un poquito. ¿Estuviste allí? Escucho a Basté, ¿no? El periodista de referencia a la mañana en Cataluña, de RAC1, la emisora. Y claro, tweets en inglés y sobre todo en castellano. Artículos científicos, la mayoría leo todo en inglés. Y libros un poco de todo. A veces, bueno, cosas en italiano, cosas en castellano, bueno, un popurrí de cosas, ¿no? Pero bueno, una dieta mediática y lingüística variada, yo creo que, bueno, esto como sano, ¿no? Si uno se queda solo hablando un idioma en un solo medio, es pobre, como ¿no? la dieta alimenticia. Totalmente. ¿No? Margarita, ¿qué nos traes hoy? Psicóloga de confianza, amiga. ¿Cuántas vertientes abre esto? Cuando oí que ibas a hablar de evolución, lo primero que pensé es la psicología evolutiva, ¿no? Que es una corriente dentro de la psicología que se propone encontrar explicaciones para la conducta basadas en hasta qué punto esa conducta facilita o promueve la reproducción. Y es muy interesante, es muy controversial porque propone que hay ciertas tendencias biológicas, que en muchos círculos se considera un tabú hablar de eso, pero hay evidencia de algunas cosas que sí me parecen muy convincentes. Por ejemplo, no hay muchas diferencias en las habilidades cognitivas entre hombres y mujeres, prácticamente, pero sí hay muchas diferencias en las conductas que tienen que ver con el encontrar pareja sexual, la conducta sexual. Y algo que... A ver, ¿ejemplos? Que en general se supone que para la hembra o para la mujer es costosísimo el gestar un hijo, tener un hijo, mientras que para los machos lo que más facilita la probabilidad de que se reproduzcan es tener muchas parejas. Entonces, por ejemplo, se ha visto que, bueno, un estudio, si quieren luego lo corta, pero que me hace mucha gracia, que se ha replicado 2 veces, tomaban a personas de la calle
y hacían que una persona, en este caso era del sexo opuesto, atractiva, se le acercara y le dijera si tendría relaciones sexuales con ella. Imagínate en la calle. El 75%. Porque nunca me ha pasado eso. Yo te decía, afortunadamente, el 75% de los hombres decían que sí, y el 0% de las mujeres que no. Pero bueno, fast forward, hoy en día en las plataformas de dating, de conocer pareja, se ha visto que abrumadoramente los hombres se encuentran atractivas. Algunos dicen el 61% mientras que las mujeres el 20% o el 80-20%. Total que hay diferencias en eso. Tal vez no es el momento de entrar a debatirlo, pero algunos están usando esa inteligencia artificial para corroborar esos supuestos darwinianos. Lo de Darwin es fascinante porque fue una teoría, fue un bombazo ese libro, se había agotado ya antes de salir publicado en 1859, o ya se sabía que estaba saliendo ese libro. Darwin no pensaba publicarlo, porque bueno, Darwin hacía ya 20 y pico de años que tenía la teoría ya cerrada. Él después de dar la vuelta al mundo con el Beagle, volvió y se dedicó a hacer investigaciones, publicó varios libros, pero se recluyó en su casa, en su granja, con sus flores, y hacía experimentos también ahí con las flores, y controlaba, o sea, se retiró de la primera línea, digamos, y él ya tenía el esquema de la teoría evolutiva. Y se cree que no lo quería publicar porque su esposa era muy católica, muy religiosa, y se sabía que esa teoría rompía con todo el relato del origen del mundo, ¿no? del diseño de una entidad superior que había creado todas estas especies. Otros científicos, colegas de Darwin, van llegando a las mismas conclusiones y dicen, bueno, mira, nosotros le avisan a él, tenemos que publicar esto. Entonces, bueno, le dijeron, no, pero dado que tú fuiste el primero, publica el libro, ¿no? Incluso en la Royal Society ahí se presentan el trabajo de Darwin con otros autores, digamos, pero bueno, se le reconoce siempre a él que fue el primero que pensó este marco, ¿no? Y claro, el libro de Darwin fue un bombazo, fue un libro, para mí es el gran libro político que destruyó familias, ¿no? Ahora hablamos de polarización, de familias que se peleaban, científicos, ¿no? Y para mí fue el libro más político, fue para mí más político, no sé, que Marx, ¿no? Sí, algunos mencionan a Marx, a Darwin y a Freud. En el año 1871, creo, aparece El Capital de Marx y lo cita Darwin, ¿no? Y lo habían leído él y Engels y todo. Y dicen algo así como necesitamos un Darwin de las máquinas, ¿no? Que venga a contarnos por qué en Birmingham hay 500 modelos diferentes de martillos, ¿no? Porque la revolución industrial habría creado una variedad similar a la del mundo biológico. Entonces, claro, la sociología, Spencer con lo que se llamó el darwinismo social, que fue una lectura bastante terrible de Darwin, ¿no? Que podemos llevarlo hasta los campos de concentración y de exterminio, ¿no? Esto de eliminar a las razas inferiores, ¿no? Fue una lectura interesada, ¿no? de la obra de Darwin, que Darwin nunca hubiera afirmado esas cosas. La psicología, o sea, yo creo que no hubo ciencia, la evolución de tecnología también y economía, no hubo ciencia que no estuviera, o disciplina que no estuviera marcada por la cosa esta de Darwin, ¿no? Incluso de perspectivas críticas, porque es interesante, porque por ejemplo Engels, el socio de Marx, ¿no? En sus obras, grandes obras, Engels criticaba a Darwin, porque decía, Darwin hace mucho hincapié en la competencia, y no habla de la cooperación tanto. Darwin habla de la cooperación, pero como a él le interesaba la lucha por la supervivencia, aunque él no usó exactamente esa expresión, después la incorporó en otras ediciones del libro. Pero como que ellos apuntaban también ahí. Y el pensamiento anarquista, que leía Darwin, había competencia y también hacía hincapié también en la cooperación, en el apoyo mutuo, ¿no? De las especies. Entonces eso los anarquistas lo traducían en programas políticos del anarquismo no individualista, sino el que era más cooperativo, digamos. Es muy interesante, hay infinidad de libros, ¿no? Sobre la influencia de Darwin. Es un texto que a partir de ahí fue como la bola de billar, ¿no? Cuando uno golpea la blanca y golpea el triángulo y sale todo disparado, esa bola blanca era el libro de Darwin. Y Marina, ¿nos trajiste unos datos hoy también? Sí, traigo información inútil, pero interesante. Les voy a hablar del vínculo entre el fuego y la evolución humana. Brevemente, que veo que traes ahí 3 páginas. Solo 2. No. Ah, ok, pues. Solo 2, y solo lo subrayado. Sintetizado, okay. Sí. Esta es una teoría de un biólogo de Harvard que se llama Richard Wrangham. No, nunca puedo pronunciar su nombre. Wrangham. Algo así, le vamos a decir Richard. Y él básicamente lo que dice es que el crecimiento tan acelerado de nuestro cerebro en la época de homínidos se dio gracias a la cocina, gracias al fuego, ¿no? Entonces él está explicando cómo
todos los seres vivos tenemos como nuestra restricción presupuestal, pero es nuestra restricción energética, y las calorías que consumimos, pues hay un máximo de cosas que puedes hacer con ellas, y la mayor parte del tiempo nuestras calorías se están gastando no en el gimnasio y estar haciendo ejercicio y todo eso, sino en las funciones de tu cuerpo de todo el tiempo, y nuestro cerebro en completo reposo consume aproximadamente 1/5 de toda la energía que tenemos. En reposo y sin estar pensando nada. Por eso las personas delgadas a veces es porque se preocupan mucho, ¿no? Por eso. Y entonces hay un aumento muy significativo en el tamaño del cerebro en los homínidos hace aproximadamente unos 1.8 millones de años, y esto explica que se tiene que haber dado por tener calorías adicionales, ya sea ingeridas o que se hayan podido desviar hacia alguna otra función del cuerpo. Y muchos científicos han dicho que consideran que esto se ha dado gracias al consumo de la carne. Él argumenta que eso es parte de, pero que la otra buena parte es la cocina. No es tan importante el qué te metes a la boca, sino qué tanta energía puedes consumir de lo que te metes a la boca y empiezas a digerir. Entonces, argumenta que los seres humanos evolucionamos para comer comida ya cocinada, no solo carne, comida en general, cocinada, que hay incluso casos de personas que pueden pasar meses sin poder consumir alimentos preparados, cocinados, y por más que estén comiendo y comiendo, se pueden llegar a desnutrir. Ya hubo un movimiento de como... Sí, de la comida cruda, ¿no? La comida cruda, especialmente en ámbitos urbanos, y en general se ha notado que estas personas tienden a caer en bajo peso y cosas así. Y aquí parte de lo que explica es que solo una fracción de las calorías del almidón y las proteínas crudas son absorbidas por el cuerpo directamente a través del intestino delgado, y el resto se va a pasar al intestino grueso, donde empieza a ser descompuesto principalmente por microbios, que la mayoría lo consumen ellos. Mientras que la comida cocida se digiere en su mayor parte en el cuerpo durante el colon, cuando pasa por el colon. Y entonces, por ejemplo, con la misma cantidad de avena, trigo y almidón, o el almidón de las papas cocidas, obtienes únicamente el 30% de lo que podrías obtener cuando es cruda, y el huevo cocido lo puedes absorber 78% más de la proteína. Bueno, oyentes, cocinen su comida. Cocinen. Ajá. Y también se han hecho experimentos en animales a los cuales a un grupo les daban exactamente, o sea, 2 grupos, misma cantidad de comida, pero unos era comida cocida y el resto no, y los que estaban consumiendo comida cocida empezaban a aumentar de peso notoriamente. Prepárenle la cocina a sus perritos. Ahí está. Okay. La dieta BARF discutible. Me voy a ahorrar toda la explicación. Sí, estoy inquieto de hacia dónde va a desembocar tu... Pero entonces todo esto es como ya no podemos tener la misma dieta que tenían nuestros antepasados homínidos. Necesitamos una dieta cocida, y esto generó... ahí está. Generó la dieta el mediática. Wow. Generó el crecimiento de nuestro cerebro, de nuestro cráneo. Se puede ver, les paso una imagen. También hizo que, si piensan en el cuerpo de los gorilas, que tienen como esta panzota y eso, que ahora tenemos caderas y entonces como mucho más estrechas, conforme iba creciendo nuestro cerebro, se iba reduciendo de nuestro intestino y cosas así. El que ahora no tengamos colmillos significativos es porque la carne, la comida en general es más suave. Esto también hace que una vez que los adultos empiezan a envejecer y perder los dientes, se puede extender la vida porque siguen pudiendo comer. Y también este ya es más teórico, ¿no? Pero se argumenta que al momento de cocinar, pues necesitas más tiempo, y es un evento en el que puede como fomentar la sociabilización alrededor de la fogata y cosas así. Parece una observación, Marina. Yo he oído que precisamente lo que hace la diferencia entre los animales y los hombres es cocinar. Bueno, el descubrimiento del fuego, ¿no? Sí, claro. Y entonces cocinar. No sé qué tiene que ver esto con las dietas mediáticas y cómo cocinar, Tiene que ver porque es la coevolución entre el ser humano y las tecnologías. Sí. El fuego es una tecnología, TikTok es una tecnología, el ChatGPT es una tecnología, el libro es una tecnología. Y no nosotros evolucionamos con eso. Y no podemos volver a las antiguas dietas. No. Hay que continuar. No quedaron mamuts. Caminando y caminando. Nos los comimos todos. Bueno, Carlos, pues sabemos que tienes una agenda muy apretada, entonces te agradecemos mucho que hoy nos hayas acompañado.
El premio Nobel de Literatura Hermann Hesse distinguía entre dos tipos de personas a las que designaba como racionales y piadosas. El racional cree ante todo en la razón humana. No solo la considera un hermoso regalo, sino sencillamente el más alto. Cree que el hombre de hoy está más desarrollado y ocupa un lugar más alto que Confucio, Buda o Jesús, porque ha cultivado mejor ciertas cualidades técnicas. El racional cree que la tierra ha sido entregada a los hombres para que la exploten. Su fe impedecedera es la fe en todos los progresos. El piadoso, por el contrario, siente un profundo respeto por la naturaleza, lo que lo lleva, por un lado, a reverenciarla y por otro, a tener fe en un orden universal por encima de la razón. El piadoso encuentra la virtud en la respetuosa entrega a una voluntad más excelsa. ¿Qué tipo de personas son ustedes? ¿Racionales o piadosas? Ojalá nuestra conversación de hoy con nuestro invitado especial, Carlos Scolari, y nuestros amigos de siempre, contribuya al debate sobre cómo adaptarnos a los nuevos tiempos sin perder de vista lo esencial, la impermanencia sobre la cual todo tiempo y evolución se asienta, la conciencia de que por encima de todo, también de nuestra razón, están el misterio, la naturaleza y la totalidad. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, a la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. Y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.